Los discípulos habían pasado con Jesús 3 años increíbles. Lo habían visto hacer milagros extraordinarios, lo habían escuchado hablar palabras nunca antes escuchadas. Estuvieron a punto de hacerlo el rey de Israel. Estaban todos los discípulos viviendo una temporada preciosa. Pero Jesús les había anticipado que esa temporada pronto iba a cambiar a otra, a una muy distinta. Su fe iba a ser probada en esta nueva temporada. ¿Te acordás que esto se lo dijo a Simón y a los discípulos que estaban junto a él, que iba a venir un tiempo de zarandeo, un tiempo donde su fe iba a ser probada, pero que Jesús ya había orado para que su fe no falte en esa temporada de prueba? Jesús es juzgado injustamente, muere crucificado, su cuerpo es colocado en una tumba nueva y la temporada de oscuridad de repente se hace presente. Las emociones de los discípulos estaban alteradas, estaban decepcionados, confundidos, entristecidos. Lo único que les había quedado de la anterior temporada eran todas las promesas que Jesús les había dado. Ellos ahora estaban transitando por una nueva temporada donde efectivamente su fe estaba siendo probada. Y tenían una opción. Podían escoger vivir confiando en todas las promesas que Jesús les había dado, que tenían que ver con el futuro, o dejarse llevar por las circunstancias del presente, por las circunstancias adversas, por la crisis que ahora ellos estaban enfrentando. Las promesas de Jesús tenían que ver con el futuro, con lo que iba a venir. La crisis tiene que ver con el presente, con lo que hoy vemos, con lo que hoy oímos, con lo que hoy sentimos en nuestras emociones, en nuestro cuerpo. Nuestra vida hoy transita por una temporada especial, una temporada incierta, una temporada de crisis. Pero vimos el domingo pasado que no es el final, porque Jesús sabía que esta temporada iba a venir, sabía que iban a venir pestes, enfermedades contagiosas, pero Jesús dijo que no era el final, que este tiempo era un tiempo para compartir lo que Jesús había hecho por todos nosotros. Y el secreto espiritual que quiero compartirte hoy con la historia que vamos a ver es que vos no pongas tu fe en las circunstancias que estás viviendo, en lo que oís, en lo que ves, en cómo te sentís, sino que pongas tu fe en el Dios de las promesas, que te prometió no dejarte solo en el valle de oscuridad, en el tiempo de crisis, en las malas temporadas. El salmista sabía de esto. Él en el Salmo 23, en el verso 4, dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Esa era una temporada muy dura para los pastores. Era la temporada donde los leones atacaban, donde los osos se hacían presentes. Había ataques sorpresivos en la montaña y en el valle. Y el buen pastor era capaz de dar su vida si era necesario por las ovejas. La promesa de Dios es que en ese valle no me voy a quedar aislado, ni me voy a quedar instalado en ese valle, sino que lo voy a transitar con Él. Él va a estar conmigo, Él me va a acompañar con su vara, con su cayado, para guiarme, para defenderme, con su aliento, con su guía, con todas sus promesas. Por eso necesitamos aprender en este tiempo a defender todos los sentimientos que se disparan en la crisis con las promesas de Dios. Las promesas tienen que ver con el futuro. Las promesas me permiten ver lo que Dios tiene preparado más allá de la crisis temporal que estoy atravesando. Todo lo que los discípulos estaban viviendo, Jesús se los había dicho, se los había profetizado, se los había advertido.
Ahora ellos están en esta nueva temporada y tenían que tomar decisiones extremas. Ellos podían escoger quedarse en Jerusalén confiando y esperando que se cumpla todo lo que Dios le había prometido, o dejarse llevar por su realidad circunstancial y enfrentar esa crisis emocionalmente, huyendo a lugares aparentemente más seguros, algunos volviendo a sus trabajos, otros volviendo a sus casas, a los lugares más conocidos que le daban una cierta seguridad. Lucas 24 nos habla de dos discípulos que decidieron volver a la seguridad de su aldea, decidieron comenzar a caminar hacia donde vivían, la ciudad de Emaús. Ellos podían escoger quedarse en la ciudad de Jerusalén, que era el lugar de la promesa, o apoyándose en la circunstancia, en lo que sentían, en lo que veían, en las noticias, buscar algo más tangible que les brinde una mayor seguridad. Así que estos dos discípulos deciden volver a sus casas en Emaús. Habían invertido casi 3 años y medio de sus vidas en esa aventura, pero ahora Jesús había sido colocado en una tumba y su tristeza era cada vez mayor. Ahora van camino a lo que ellos entendían les podía dar una cierta seguridad, pero con una gran frustración en su corazón. Las cosas no habían salido al parecer como ellos esperaban. Estaban atravesando ahora una nueva temporada que era muy difícil, una temporada de incertidumbre, de no entender las cosas que sucedieron, los planes que habían pensado llevar adelante con su maestro, con su Mesías, habían quedado todos colgados en una cruz en el monte de la Calavera. Y la tristeza invadió sus corazones de una manera abrupta. Una de las cosas que hacen las temporadas de crisis, las malas noticias, es traernos una gran tristeza. Ellos habían pasado temporadas hermosas junto a su maestro. Lo vieron resucitar muertos, lo vieron levantar enfermos, lo vieron hacer milagros increíbles, sanar paralíticos, echar fuera demonios. Pero ahora todo hace suponer que algo no salió bien. Y en este tiempo nosotros estamos rodeados de muchas personas que se sienten como estos dos discípulos, dos hombres que habían tenido planes, que tenían proyectos, que habían dejado todo para seguir a Jesús, dos hombres de fe que ahora están volviendo a su casa decepcionados, inmersos en una profunda tristeza, porque la nueva temporada no es la que ellos esperaban. Todos sus planes habían sido aparentemente frustrados. Todos los que ellos imaginaron hacer en el próximo año, en los próximos días, había quedado trunco. Ahora estaban saliendo de Jerusalén. Jerusalén era el lugar donde ellos habían puesto todas sus expectativas, toda su esperanza. Pero ahora Jerusalén estaba quedando a sus espaldas. Iban camino a Emaús, una aldea que quedaba entre 11 y 20 kilómetros de distancia. Y la tierra de la promesa, donde Jesús les había dicho que se quedaran, estaba cada vez más lejos. Emaús en este relato representa la dirección incorrecta, el camino equivocado. Significa el lugar donde nosotros nos damos por vencido, el lugar donde nos dejamos vencer por la tristeza, por el desánimo, por la frustración, donde sentimos que nuestra fe se debilitó por completo y ya no hay remedio para nuestra causa. En esta temporada que estamos viviendo nosotros sabemos que cada día, cada mañana es una batalla de fe, donde todas estas emociones de temor, tristeza, angustia, frustración quieren tomar control de nuestra mente y controlar nuestro cuerpo, controlar nuestras emociones.
y llevarnos espiritualmente a Emaús, dejando atrás Jerusalén, que es la tierra de la promesa. Las cosas seguramente no se presentaron este año como muchos de nosotros esperábamos. Por eso Emaús representa el lugar donde tiramos la toalla, el lugar donde abandonamos lo que Dios nos prometió. Jesús les había ordenado a sus discípulos que se tenían que quedar en Jerusalén hasta que venga la promesa de parte del Padre. La promesa del Espíritu Santo iba a ser derramada en Jerusalén. Ellos lo sabían, pero por alguna causa ahora estaban caminando en la dirección equivocada. Iban hacia Emaús, el lugar de rendición, en lugar de permanecer en Jerusalén. Todo estaba muy confuso en Jerusalén, todo estaba muy oscuro. Jerusalén quiere decir ciudad de paz. Jesús les había dicho que tenían que permanecer en la ciudad de paz, porque en ese lugar de paz, la promesa del Padre, ellos la iban a ver y la iban a disfrutar. Mientras ellos habían decidido dejar la ciudad de paz, que es verdad, estaba muy convulsionada en ese tiempo por todos los hechos que sabemos que ocurrieron con el juicio de Jesús, con la crucifixión de Jesús. La tumba había sido sellada. Mientras ellos iban por el camino equivocado, hablando y discutiendo de todas las cosas que habían pasado en la ciudad de paz, Jesús comenzó a caminar con ellos. Algo así pasó. Mira. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis estando tristes? ¿Eres tú el único en Jerusalén que no sabe las cosas que han acontecido en estos días? ¿Qué cosas? Concernientes a Jesús Nazareno, que fue profeta poderoso en obra y en palabra ante Dios y todo el pueblo. Y cómo le entregaron los sacerdotes y los gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Mas nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimirnos. Y además de todo esto, hoy es el tercer día desde que aconteció. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que fueron temprano al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes le dijeron que Él vive. Y fueron algunos al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Vemos que Jesús mismo se acercó a ellos y caminaba con ellos en el día más oscuro de sus días, en el día más triste. Jesús ahora estaba caminando al lado de ellos. El protagonista de todos los hechos acontecidos en la ciudad de la promesa, en la ciudad de paz, ahora estaba caminando con ellos. Nos dice el verso 16 que los ojos de ellos estaban velados, tenían una limitación, no lo podían reconocer. Dos discípulos que van caminando por el camino incorrecto, que están tristes, están desanimados, están deprimidos, están desesperados, que vienen hablando de todo lo que había pasado, de lo que ellos esperaban, de lo que ellos habían creído, lo habían dejado todo, habían invertido todo en ese proyecto, y mientras ellos van hablando de todo lo que sucedió, Jesús se hace presente, se les pone al lado y comienza a caminar con ellos. Aún Jesús los acompaña por el camino incorrecto hacia el lugar incorrecto. Y ellos no lo pueden reconocer.
El Señor está caminando con ellos en medio de su tristeza y ellos no lo pueden ver. El Señor está junto a ellos y ellos no lo pueden reconocer. Algo había vedado sus ojos. En su día más triste, en su día más confuso, Jesús ahora está caminando a su lado. Y en el verso 17, después léelo en tu Biblia, les pregunta, ¿de qué están hablando? Mire, yo sé que Jesús sabía de qué ellos estaban hablando. Jesús sabía muy bien de lo que estaban hablando, pero Jesús se acerca y les pregunta, muchachos, ¿de qué están hablando? ¿De qué temas están hablando? ¿Sobre qué tema están invirtiendo el tiempo? Qué buena pregunta, ¿no? ¿Qué pasaría si Jesús se hace presente en nuestras casas hoy de repente o en tu trabajo y te encuentra hablando con alguien y te hace esta misma pregunta? ¿De qué estás hablando? ¿En qué estás invirtiendo el tiempo? ¿Estás hablando de mis promesas o estás hablando de lo circunstancial que estás viviendo, de la temporada que estás viviendo? ¿Qué pasa, muchachos? ¿De qué estás hablando? Y después le hace otra pregunta. ¿Por qué están tristes? Dos preguntas que quiero dejar en tu corazón en esta tarde para que puedas meditar. ¿De qué estás hablando y por qué estás triste? Dos preguntas que Jesús nos hace y que espera que nosotros las respondamos hoy. Ahora, Jesús no nos hace esta pregunta para Él saber, porque Él ya la sabe. Él ya sabe de qué hablamos y ya sabe por qué estamos tristes. Jesús sabe muy bien lo que estamos hablando y sabe muy bien las cosas que nos ponen tristes. Y entonces, ¿para qué nos pregunta? Jesús pregunta no para saber, porque Él ya lo sabe. La pregunta es para que nosotros mismos nos preguntemos y descubramos el por qué me siento triste, que descubramos lo que estamos haciendo con nuestra manera de hablar y que descubramos también por qué caminamos por el camino equivocado. ¿Por qué es que me siento desanimado? ¿Por qué me siento desilusionado? Y el Señor, la manera que tiene para que nosotros nos demos cuenta de por qué estamos así, es preguntándonos por qué estamos tristes. ¿Por qué estamos hablando de lo que estamos hablando? Cuando yo hablo y digo por qué estoy triste y por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, me voy a contestar en base a lo que hay en mi corazón. Jesús va a usar lo que yo diga para que yo me dé cuenta cómo estoy, para que me dé cuenta por qué me siento como me siento. Vamos a ver qué respondieron ellos, porque nosotros ya sabemos qué responderle. Si Jesús te pregunta por qué estás triste y podés sacar el teléfono y empezar a decirle todas las cosas que tenés ahí anotadas, todos los motivos por los cuales vos podés estar triste. Y si te pregunta de qué hablas, no hace falta ni que mires. ¿De qué hablas? ¿De qué hablamos? ¿En qué invertimos nuestro tiempo? ¿En qué invertimos nuestras palabras? Y entonces cuando Jesús le pregunta por qué están tristes, de qué hablan, estos muchachos no entienden muy bien por qué Jesús les dice, ¿qué pasó? Y entonces ellos le dicen, pero Jesús, vos no leíste las noticias, no leíste los diarios, sos el único que no sabe lo que pasó en Jerusalén.
¿No escuchaste de la cantidad de enfermos que hay? ¿No escuchaste del valor del dólar? La cantidad de negocios que cierran. ¿No sabés lo que pasó en mi empresa? ¿No sabés lo que me cuestan las cosas ahora? ¿Dónde viví, Jesús? En un Tupperware. ¿No sabés lo que pasó en Jerusalén? ¿Qué pasó? Dice el Señor. ¿Qué cosas pasaron? Y entonces ellos ahí comienzan a hablar y podemos darnos cuenta cuál era el primer problema que ellos tenían. Dice el verso 18, las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron, lo tenían adelante. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Fíjate cómo ellos definen a Jesús. Lo definen como un profeta. Evidentemente ellos no lo conocían en plenitud. Habían caminado con él, habían estado con él, le habían servido, pero no lo conocían. Ellos no conocían verdaderamente quién era Jesús. Y eso los hacía poner muy tristes. Y muchos viven tristes y caminan por lugares equivocados porque no tienen la revelación completa de quién es Jesús. Jesús no es solo un profeta o un gran maestro como dicen ellos. Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es el que trae vida, el que tiene una vida plena para darnos. Y que nadie puede ir al Padre si no es a través de Él. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La definición de ellos había sido muy pobre. El primer problema es que no lo conocían íntimamente. Cuando Jesús les preguntó, ellos contestaron lo que ellos creían. El segundo problema lo encontramos en el verso 21. Dice, nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Y todo esto sucedió ya hace 3 días. ¿Sabes? Estos discípulos esperaban algo equivocado. De estas cosas venían hablando. Y se venían potenciando uno a otro. Porque el negativismo se contagia, es como el COVID. Ellos tenían una expectativa incorrecta. Muchas veces nosotros nos entristecemos porque tenemos una expectativa equivocada, una expectativa incorrecta. Muchas veces esperamos que Dios haga las cosas a nuestra manera. Esperamos que de una forma haga las cosas Dios. Y cuando Dios comienza a hacerlas de otra forma, nosotros nos confundimos, nos alertamos, nos angustiamos, nos preocupamos, porque como les pasó a estos discípulos, no era lo que esperábamos. Los pensamientos y la forma de actuar de Dios, dice la Biblia, que es mucho más alta que las nuestras. Dios tiene mejores planes, mejores maneras, mejores tiempos para trabajar en nuestra vida. Pero cuando yo tengo la expectativa o la esperanza de que Dios lo haga en cierta forma y Dios comienza a hacerlo o a trabajar de otra forma, yo llego a pensar que Dios no está haciendo nada, o llego a pensar que a Dios se le olvidó lo que me prometió, o que ya han pasado 3 días y todo está en silencio, no hay cambios, no pasa nada. No pensábamos que se iba a morir. Mi expectativa está puesta en algo. Y claro, como las cosas no salieron como nosotros esperábamos, ahora estamos desanimados y vamos camino a Emaús. 21. Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Esa era la expectativa que ellos tenían. Ellos pensaban que Jesús iba a liberar a Israel del imperio romano. Y cuando lo vieron muerto o crucificado, dijeron, todo se terminó. Esto no va a funcionar, hasta acá llegamos.
Algunas veces nosotros mismos nos hacemos la expectativa de algo y esperamos que Dios lleve adelante sus promesas de una determinada manera. Claro que Jesús iba a redimir a Israel, pero el plan de Dios, el plan de Jesús, era mucho más grande que eso solo. El plan de Jesús era morir en la cruz para no solamente vencer al imperio romano, sino vencer a la muerte, vencer al pecado, vencer a Satanás y darnos a través de esa victoria una vida abundante, no solo al pueblo de Israel, sino a todos nosotros, a toda la humanidad. Por eso los planes de Dios, sus promesas, son mucho más grandes que los míos, siempre son mejores. El tercer problema que estos muchachos tenían está al final del verso 21. Dicen, todo esto ya pasó hace 3 días. El verso 22 nos dice, no obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto a ángeles quienes le dijeron que Jesús estaba vivo. Y otra versión dice, pero Jesús no lo vieron. Jesús no estaba ahí. El tercer problema que ellos tenían en su corazón era la incredulidad. Ellos habían recibido noticias de que algo estaba sucediendo. Ellos habían recibido noticias de algunas mujeres. Es más, dice el verso 24 que algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba tal como las mujeres habían dicho. Es cierto, el cuerpo no estaba, pero no es fácil de creer, dijeron. Oímos ciertas cosas, pero a él no lo vieron. Cuando nos invade la tristeza, cuando nuestras expectativas no se cumplen, cuando atravesamos momentos oscuros, temporadas de incertidumbre, corremos el riesgo de volvernos incrédulos. Ellos eran hombres de fe, eran hombres que conocían a Jesús, eran hombres que habían recibido palabra, eran miembros de la iglesia de Jesús. Y todas esas noticias, en lugar de activar su fe, en lugar de aumentar sus expectativas, en lugar de aumentar su esperanza, ellos las desvalorizaron. No le dieron el valor a esas noticias que verdaderamente tenían. Y no era nada más ni nada menos que el cumplimiento de la promesa de resurrección. Cada palabra que Dios les había dado se iba a cumplir. Por eso es importante que nosotros tengamos nuestra fe puesta en esas promesas. No permitamos que la tristeza, las falsas expectativas, las malas noticias, mi propia incredulidad me haga caminar por el camino equivocado hacia el lugar equivocado. Aquello que ellos pensaron que estaba muerto, estaba vivo. Porque el poder de resurrección se había activado en esa tumba y hoy esa tumba está vacía. Y lo que ellos pensaban que estaba muerto, ahora estaba caminando al lado de ellos, estaba a su lado. Hoy el poder de la resurrección viene a activarse en nuestras vidas para levantar lo que está muerto, para levantar lo que está triste, para levantar lo que está deprimido, para levantar aquello que está desesperanzado. Va a levantar tu gozo, tu fe, tu ánimo. El poder de la resurrección va a levantar todo lo que vos pensaste que se iba a morir. Va a levantar tu familia, va a levantar tu mente, tus emociones, va a levantar tu trabajo. Jesús está caminando a tu lado, aunque vos no lo veas. Jesús les respondió algo muy fuerte. Oh vosotros, lentos para creer lo que los profetas han dicho.
no era necesario que el Cristo padeciera y que entrara en su gloria. Verso 25. Qué necios son, qué duros que son, dice otra versión. Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras. Tanto les cuesta creer. ¿Por qué se demoran tanto en creer? Dice el verso 26, ¿acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria? Como vemos, es necesario padecer algunas cosas. No hay gloria sin padecimiento. Algunos padecimientos que han venido a nuestra vida, Dios nos dice que son necesarios. Hay temporadas que son incómodas, que son difíciles de enfrentar, pero que son necesarias. Dios va a usar estas temporadas para llevarnos a un nuevo nivel de gloria. Algunas cosas tendrán que morir, algunas cosas tendrán que terminar, otras tendrán que comenzar, algo nuevo Dios va a hacer. Pero todas estas cosas son necesarias para que pueda resucitar lo nuevo de Dios en nuestras vidas. Jesús dijo, era necesario padecer este tiempo, era necesario caminar, transitar por esta temporada, pero no es el final, sino que es el comienzo de algo mejor. Deja que el poder de la resurrección que operó en Cristo, ese mismo poder ahora se active en tu vida, sacando de tu vida toda tristeza, todo agobio, toda angustia, deja que el poder de la resurrección, ese mismo poder del Espíritu Santo, opere ahora en tu vida y cambie tu camino equivocado. Si estabas caminando hacia Emaús, el lugar de la depresión, el lugar de una cierta protección, deja ahora que el Espíritu sea el que te dé un nuevo camino, que te lleve de vuelta a la ciudad de paz, a la ciudad de las promesas. Es evidente que Jesús necesitaba a estos dos discípulos, por eso los fue a buscar, se puso a caminar con ellos en el momento más triste de su vida, a pesar de que iban hacia el camino equivocado. Jesús llegó hasta su casa y se sentó a cenar con ellos. Y en el momento que partió el pan, ellos se dieron cuenta que era Jesús. Y decidieron en ese mismo momento, con su corazón lleno de un ardor por la palabra que Dios les había dado a través de Jesucristo, decidieron en ese atardecer, en un horario inusual para caminar hacia Jerusalén, volver a la tierra de las promesas. Volver a la tierra de la paz. En esta tarde Jesús te pregunta, ¿de qué estás hablando? ¿Por qué estás triste? ¿Qué camino estás transitando? Y lo hace simplemente para que vos expreses la realidad de lo que crees. Vence hoy en el nombre de Jesús toda incredulidad. Tené las expectativas bien puestas en las promesas de Dios. Aplastá todo sentimiento de derrota, de tristeza, de angustia, declarando y confiando en las promesas que son sí y amén. Bendigo tu casa, bendigo tu día, bendigo esta semana que comienza hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Sé que tus ojos, siempre atentos, permanecen en mí, y tus oídos están atentos para oír mi clamor. Puedo hasta llorar, mas la alegría
de cerca y no de lejos, nunca cambiaste, tú eres fiel. Es Dios de pactos, Dios de promesas, Dios que no es hombre para mentir. Todo puede pasar, todo puede cambiar, mas tu palabra se cumplirá. Sé que tus ojos permanecen en ti. Y tus oídos están atentos para oír mi clamor. Puedo hasta llorar, mas la alegría viene de mañana. Es Dios de cerca y no de lejos, nunca cambiaste, tú eres fiel. Es Dios de pactos, Dios de promesas, Dios que no es hombre para mentir. Todo puede pasar, todo puede cambiar, mas tu palabra se cumplirá. Es Dios de pactos, Dios de promesas, Dios que no es hombre para mentir. Todo puede pasar, todo puede cambiar, mas tu palabra se cumplirá. Si afligido estoy, Él siempre lucha por mí. Sus planes no pueden ser frustrados. No, 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 no. Mi esperanza está en manos del gran yo soy. Mis ojos verán lo imposible acontecer. Es Dios de pacto, Dios de promesas, Dios que no es hombre para mentir. Todo puede pasar, todo puede cambiar, mas tu palabra se cumplirá. Es Dios de pactos, Dios de promesas, Dios que no es hombre para mentir. Todo puede pasar, todo puede cambiar, mas tu palabra se cumplirá. Dios que no es hombre para mentir. Todo puede pasar, todo puede cambiar. Su palabra se cumplirá. La palabra de Dios se cumplirá en tu vida, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y la buena obra que Él ha comenzado en ti, Él la está perfeccionando.
no morirás, sino que vivirás. Y vivirás para contar las maravillas del Señor en la tierra de los vivientes. Todo lo que Él te ha prometido, Él lo cumplirá. Es Dios de cerca, es Dios de cerca, y no Tú eres fiel. Tú eres fiel, Señor, y tu palabra se cumplirá. Gracias, Padre.